Comité GSC correspondiente al 30 de abril del 2018. En datos económicos de la jornada comenzamos con las cifras de PMI en China, las cuales para la manufactura estuvieron un poco por debajo a las del mes anterior, para servicios por encima y para el compuesto también superaron. Por lo tanto, en el mes de abril, la dinámica de crecimiento en Estados Unidos, en China, medida a través de los PMIs, mostrarían que se ha mantenido relativamente estable. En Alemania, ventas minoristas en términos anualizados crecen 1.3%, sin embargo, mes a mes llevamos 4 meses consecutivos en contracción, lo cual pues es simplemente una evidencia más de desaceleración de la zona euro. Hay que poner atención a este tema, pues hasta ahora hemos mantenido la tranquilidad, pero se han venido acumulando varios indicadores que sugieren una posible inflexión en esta parte de crecimiento. Con relación a la inflación en Alemania, la versión preliminar del mes de abril mantuvo el indicador en 1.6%, mercado esperaba moderación a 1.5%. En América Latina, producción industrial de Chile con crecimiento por debajo de lo estimado, 8.7%, mercado estimado un tema del 12%. En Estados Unidos esta mañana fue dado a publicar las cifras de ingreso y gasto personal correspondientes al mes de marzo. Sin embargo, pues estos dos indicadores pierden un poco de importancia teniendo en cuenta que el pasado viernes se iba a conocer las cifras de consumo para todo el tercer trimestre, las cuales fueron un poco débiles. Como ustedes pueden ver, los ingresos crecieron un poco menos de lo esperado, el consumo estuvo en línea y tal vez lo más relevante son las mediciones de inflación alternativas o la medida de inflación preferida de la Fed, que es el PCE, pasando del 1.8 al 2% y del 1.6 al 1.9%, dependiendo si es el total o el núcleo. Esto es la primera vez que el PCE total alcanza niveles del 2% desde comienzos del año pasado y la núcleo se acerca a esos objetivos del 2% también por primera vez desde finales 2016. Por lo tanto, en cierta medida la Reserva Federal tendría un respaldo adicional para continuar con el proceso de alzas graduales de tasas. Sin embargo, no hemos visto mayor impacto durante la jornada en el mercado de renta fija. Con relación a México, acaba de publicar en este momento las cifras de crecimiento correspondientes al primer trimestre del año, más débiles de lo anticipado. El mercado esperaba que se iba a acelerar el crecimiento del 1.5 al 1.7%, pero en esta versión preliminar solo fue del 1.2%, mostrando cierta dificultad y resistencia en este periodo electoral. Con relación a los Estados Unidos, las publicaciones continuarán con un indicador de adquisición empresarial que calcula Chicago, indicadores de ventas pendientes de vivienda y pues la jornada cerrará con las cifras del PMI manufacturero definitivo en Japón. Con relación a los anuncios de las últimas horas, destacamos además de estos PMIs relativamente estables en China, en Europa, los empresarios alemanes están un poco mencionados en cierta medida porque la exención a los aranceles del acero y el aluminio que se implementó sobre la Unión Europea vence el día de mañana, 1 de mayo. Así que en la visita tanto de Macron como de Merkel a los Estados Unidos no lograron de alguna manera comprometer al presidente de los Estados Unidos a realizar esta exención con un carácter permanente. Y por otro lado, con relación a los Estados Unidos, en el reporte del PIB del día viernes, que vimos una desaceleración menos fuerte de lo esperada y también una moderación importante del crecimiento del consumo de los hogares, el mercado estuvo relativamente tranquilo, no estuvo estresado con estas cifras bajas de incremento de las compras de los hogares, teniendo en cuenta que otro indicador publicado de manera paralela, que es el de costos salariales, tuvo su mayor incremento desde el año 2007 en términos anualizados, 2.7% incremento en costos laborales, lo cual hace pensar a los analistas que en la segunda parte de este año, y teniendo en cuenta el ajustado mercado laboral, habrá más presiones inflacionarias y por ende presiones inflacionarias como tal. El representante de comercio de los Estados Unidos estará durante esta semana en visita en China y por eso dejará de manera transitoria las negociaciones del TLCAN, las cuales serán reiniciadas el próximo 7 de mayo. Recuerden que mañana también esa extensión temporal para México y Canadá vence en el tema del acero y aluminio, por eso los inversionistas estarán muy interesados con relación a qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos. Presidente Trump había mencionado la semana pasada que solo los revalidaría si identificaba avances significativos en este proceso de renegociación del TLCAN. Con relación a América Latina, hay un proceso de negociación entre dos compañías estatales en Brasil, Electrobras y Petrobras. Electrobras está en un proceso de venta
por parte del Estado a un privado, pero tiene una deuda con Petrobras por cerca de 6 billones de dólares debido a insumos o hidrocarburos que recibió para generación eléctrica. Aquí veremos cómo continúa este tipo de negociación teniendo en cuenta el interés de Petrobras de continuar reduciendo su abutada deuda y la recuperación de estos recursos sin duda será un tema de flujo de caja futuro. En Argentina, el día viernes, el Banco Central y de manera no programada sorprendió al mercado con un incremento de 300 puntos básicos de la tasa de referencia, la cual pasó de 27.25 a 30.25%. Como hemos mencionado en los últimos comités, la resistencia de la inflación a descender y de hecho sus incrementos de corto plazo a niveles del 25% hizo que el Banco Central tomara esta decisión, pero al mismo tiempo parece que la medida está más encauzada a controlar la depreciación del peso argentino. El mismo día viernes, luego de alcanzar mínimos de cotización históricos frente al dólar, el Banco Central de Argentina vendió cerca de 1.4 billones de dólares para contener de alguna manera el debilitamiento del peso argentino. Históricamente hemos identificado que este tipo de estrategias en el largo plazo no tiene impacto, si bien es cierto de corto plazo, como lo hizo el día viernes, frenó un poco la depreciación del peso. Digamos que aquí las fuerzas subyacentes detrás de este tema tienen que ver más con un aceleramiento de la inflación y por eso los inversionistas están considerando que este incremento acelerado de la inflación está amarrado, como históricamente lo ha hecho, a un debilitamiento de su moneda. Por lo tanto, digamos que desde nuestro punto de vista el incremento de las tasas de interés van a deprimir un poco el crecimiento económico argentino, es decir, pueden revisar a la baja esas expectativas que estaban cerca del 3% para este año, seguramente van a ir descendiéndose más hacia el nivel rango medio de entre el 2 y el 3, y de esta manera se puede frenar un poco esa escalada inflacionaria. Gran parte de esta escalada inflacionaria en Argentina, como ustedes bien saben, obedece a la eliminación de subsidios en temas de servicios públicos, algo que irremediablemente va a ocurrir. Sin embargo, tal vez lo que está generando inconformismo dentro de la población argentina, y tienen toda la razón, es la velocidad con la que se han venido desmontando estos subsidios, al mismo tiempo que el gobierno argentino tiene necesidad para ir ajustando su déficit fiscal. En Perú, el día sábado, el Ministerio de Economía confirmó que había reducido la proyección de crecimiento para el año 2018 del 4 al 3,6%, pero aumentó la del próximo año del 4 al 4.3%. Frente al déficit fiscal, lo mantuvieron en una expectativa del 3.5% o 3.5 puntos del PIB, lo cual será financiado 2.4% con deuda y 1.1% con liquidaciones de activos financieros peruanos. Con relación a Venezuela, venció un periodo de gracia, esto de manera extraoficial, porque no se conocen muy bien los detalles de esos acuerdos de financiamiento por producción de crudo entre Venezuela y China, pero en apariencia se menciona que venció el periodo de gracia y que Venezuela va a tener que empezar a pagar a China cerca de 19 billones de dólares que tiene aún en deuda. Hace 3 años ni el gobierno chino ni entidades chinas han otorgado desembolsos o han desembolsado más bien recursos a Venezuela teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa el país. El año pasado la producción de Venezuela fue de 1.5 millones de barriles y se calcula que durante el mismo año pasado vendió cerca de 700.000 barriles día, es decir, la mitad de esa producción, un poco menos de la mitad de la producción a China como tal. Por lo tanto, si llega a empezar a hacer el pago de estos créditos o esos desembolsos que hizo China, probablemente verá afectada de manera importante los recursos que estará recibiendo, a pesar de que los precios del petróleo hayan incrementado durante este año 2018. El viceministro de Hidrocarburos de Venezuela manifestó que hará buscar financiamiento con sus socios privados para aumentar la producción en 1 millón de barriles, seguramente esto todo unido en esa estrategia que busca el gobierno de Venezuela de poder honrar sus deudas al mismo tiempo que mantiene un aparato estatal que no es sostenible. Con relación a los mercados accionarios, hoy se mantiene la tranquilidad en términos generales. Esto debido también a la tranquilidad del mercado de renta fija. Tasas de tesoros están al 2.95, 2.96 y esto ha pedido que los inversionistas se fijen en la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos. Hoy, un hecho positivo en el Reino Unido tiene que ver con una fusión entre Sainsbury y la cadena minorista Asda, que es controlada por Walmart, y esto en cierta medida ha impulsado varias cadenas minoristas, menos la que compite directamente con Sainsbury en Reino Unido, que es la cadena Tesco. Pasando ya con las noticias corporativas referentes a Estados Unidos, hoy antes de la apertura de mercado fueron conocidos los resultados
de McDonald's que sorprendieron gratamente al mercado. Continúa entonces con esta senda positiva donde pues la sorpresa fue del 7,1% en términos de ganancia por acción, la cual fue de $1,79 versus lo esperado por los analistas que era de $1,67. Los ingresos totales estuvieron impulsados por la estrategia comercial de descuentos que ha profundizado la compañía no solamente en Estados Unidos, sino en sus demás filiales. Como vemos, las acciones suben cerca de un 4% antes de la apertura de mercado. Y pasando con los futuros del Standard Poor's, estos permanecen estables, pues por encima de los 2.650 puntos, se están acercando de hecho ya a esta hora de la mañana a los 2.680 puntos, que sería nuestro primer nivel objetivo en el corto plazo. Sin embargo, pues aunque tenemos una primera señal de posible agotamiento, esta no ha sido confirmada totalmente, dado que no se ha dado el ataque con éxito a la resistencia técnica que se ubica sobre los 2.712 puntos. A la fecha, ya pasando con la temporada de entrega de resultados, a la fecha 273 empresas ya han reportado de las 500 que forman parte del índice accionario, con una sorpresa ya cercana al 80%. Esta es una nueva semana de resultados corporativos, siendo el foco de interés los resultados de Apple que están programados para el cierre del día de mañana, y sumado a esto tendremos resultados de T-Mobile, Frontier, Pfizer, entre otros, durante la semana. Pasando con el mercado de divisas, vamos a ver un dólar que sigue estando fuerte frente a las principales monedas globales. Como vamos a ver aquí, casi todas permanecen en el terreno negativo, todas de ellas con caídas cercanas al 1%, donde el euro también continúa entonces su caída con un retroceso del 0,46. Y lo que nos llama la atención es que al analizar el índice de XY, que les recuerdo que mide la fortaleza del dólar frente a las 6 principales monedas globales, este ya muestra un cambio de tendencia después de haberse atacado con éxito el nivel Fibonacci y los niveles 91,2 puntos. Esto pues nos da entonces razones para considerar que el dólar continúe fuerte frente a las principales monedas durante esta semana. Este es el nivel máximo alcanzado durante los últimos 4 meses en lo corrido del año, y vemos desde la parte técnica como un RSI que sobrepasa los 70 puntos de referencia por primera vez en lo que hemos visto en el 2018, con lo cual estaríamos cercanos a alcanzar de nuevo ese nivel de los 93 puntos e incluso atacar los 94 si continúa con mucha fuerza este avance del dólar. Temas petroleros, no ha habido anuncios relevantes, sí hemos venido haciéndole seguimiento a la publicación de resultados de varias compañías. Chevron incrementó utilidad en 36% este primer trimestre del 2018, tanto por mayor producción como por mayores precios de venta. Exxon aumentó la utilidad en solamente 16%. Su negocio de exploración y extracción aumentó 50% la utilidad, pero los otros negocios, que son de refinación y de petroquímica, redujeron la utilidad en 12 y 14%. Los márgenes se han visto afectados por los incrementos de los precios del petróleo. Además, la producción de Exxon cayó cerca de 6% a 3,9 millones de barriles día. Las acciones el día viernes bajaban casi un 4%. Pemex, por su parte, incrementó utilidad en 29%, aunque ha moderado sus niveles de producción. Y en temas de refinación, el hecho más destacado de la semana pasada fue la adquisición de Endeavor por parte de Marathon, con lo cual superará a Valero sí, como el mayor complejo refinador en Estados Unidos. Esta nueva compañía tendrá la capacidad de refinación de 3,1 millones de barriles día en los Estados Unidos y se constituye en el principal actor del mercado. El día viernes tuvimos el dato de plataformas activas, estas siguen en aumento, el dato previo había sido de 820 unidades y este nuevo dato es de 825, por lo cual vemos un petróleo desde la parte técnica como vuelve a retroceder desde los $68, esa primera señal de posible agotamiento que fue anunciada para mediados de abril, lo que fue el día 20-23, podría estar retomando fuerza dado que se mantuvo estable durante varios días en este nivel de los 67,80, pero estamos viendo
un nuevo ataque, un posible ataque a este nivel de soporte sobre los 67,12 centavos. Esto es muy importante, así que el día de hoy monitorear muy de cerca este ataque. Si llega a darse con éxito y se consolida por debajo del mismo, estaríamos entrando de nuevo en una tendencia bajista para el WTI en el corto plazo, pero por el momento monitorear 67,12 y lo que sería el nivel máximo de los 68, que sería la resistencia técnica de corto plazo. Temas de renta fija, como manifestamos, y a pesar de ese incremento de la inflación 12 meses en los Estados Unidos medidos a través del PCE, las tasas de los tesoros se han mantenido con una leve tendencia a la baja, 2.95% en tasas de interés a 10 años, y esto ha generado algo de tranquilidad en otros mercados, como mencionábamos, el de renta variable. Recuerden que la semana pasada estos títulos del tesoro alcanzaron niveles eh, que pueden ser entendidos como una resistencia técnica del 3.03%, más exactamente su nivel histórico es del 3.05 y han venido descendiendo desde que estuvo en estos niveles. Para que se haga una idea, la última vez que esas tasas de tesoros a 10 años registraron niveles superiores al 3%, fue al cierre de 2013 y comienzos de 2014, y es aquí pues donde los inversionistas están enfocados. Para cierre de año, la mayoría de inversionistas esperan las tasas de tesoros alrededor del 3.15, 3.25 para vencimientos a 10 años, es decir, en términos generales la tendencia sí va a continuar, pero lo que dicen es que lo va a hacer de una manera más moderada, luego de ese fuerte incremento desde cierre de 2017 que las llevó de niveles del 2.10 hasta casi 3% que tenemos actualmente. Y esta semana, sin duda, inversionistas estarán muy pendientes de una nueva entrega del Tesoro de los Estados Unidos, de una presentación donde establecerá sus necesidades de financiamiento, y esto a la luz de esa reforma tributaria aprobada en los Estados Unidos que redujo los ingresos fiscales. Por otro lado, en la reunión de esta semana de la Reserva Federal no se esperan modificaciones. El mercado estará muy pendiente de si hay confirmación o no de que serán tres incrementos adicionales este año o solamente dos, como lo han venido manifestando la mayoría de miembros de la Reserva Federal. Sin embargo, en esta reunión no creemos que haya información suficiente para constatar o no estas expectativas. Con relación a movimientos corporativos, y luego de 4 años de negociaciones que habían sido infructuosas en la mayoría de este periodo, T-Mobile logró la aprobación por parte de Sprint de una oferta de adquisición en la que valora Sprint en cerca de 26 billones de dólares. El pago será a través de acciones, en una relación casi de 10-1, y ahora se espera la autorización de los reguladores en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que T-Mobile es el tercer proveedor de servicios de telefonía móvil y Sprint es el cuarto proveedor. Con esto constituirá una compañía suficientemente grande para hacerle contrapeso a los dos gigantes del sector que son Verizon y AT&T. Sprint tiene una deuda en este momento cercana a los 32 billones de dólares y había sido motivo pues de, digamos, de fuertes variaciones en sus precios cuando se acercaban los momentos de definición de si se aceptaban o no la oferta, y también de importantes desplomes cuando durante los últimos 4 años se confirmaba que no se podía finiquitar esta transacción. Ahora bien, todo queda pendiente en los reguladores, y con esto damos cierre al reporte internacional. Recuerden, nuevamente abriendo con tranquilidad el día de hoy, dándole espacio a los mercados de renta variable, de enfocarse en la parte de publicación de utilidades. Damos entrada al informe de Colombia, donde el día viernes el Banco de la República redujo la tasa tal como se esperaban 25 puntos básicos. Nos sorprendió que el ministro de Hacienda no pidiera una reducción de 50 básicos. Al ministro se le preguntó por qué no lo hizo y él manifestaba que respondía a la proyección de crecimiento que tiene el equipo técnico del banco de un 3.7% para el año 2019. Recuerden que el crecimiento potencial de Colombia está entre el 3.3 y 3.5%, por lo cual en cierta medida el staff técnico ya está diciendo que el próximo año, confirmando las palabras del gerente del emisor, estaremos creciendo en nuestro nivel potencial. Por otro lado, tampoco hubo oposición en contra, oposición con relación a la medida de reducir la tasa en 25 puntos básicos. Todos los miembros del Banco de la República la confirmaron, a pesar de que en el mes de enero habían dicho y afirmado explícitamente en su comunicado de prensa que había llegado el fin de ciclo bajista. En esta ocasión no se comprometieron con esta frase, a pesar de que dicen que cada vez está más cerca de este punto. Como lo mencionan las minutas, el comunicado de prensa y las declaraciones del gerente del Banco de la República y del ministro, el descenso de la inflación, el descenso de las expectativas, el descenso de la inflación básica permitieron reducir la tasa de referencia, y todo estará sujeto al futuro comportamiento de la inflación. Nos llamó la atención que para el año 2018 el equipo técnico del banco revisó al alza su expectativa de inflación del 3
al 3.4%. En GSC tenemos un nivel del 3.1% como expectativa. Vamos a mantener nuestro nivel a la espera de las cifras del segundo trimestre de este año para evaluar los potenciales ajustes que generarían los precios de alimentos que obviamente su ciclo bajista o estancamiento de precios esperemos ha finalizado y retomarán su tendencia alcista en términos de precios. Veremos eso cómo afecta a la inflación total y evaluaremos si hay necesidad también de que modifiquemos nuestra expectativa para cierre de año a un nivel más alto, pero no, en este momento nos sentimos relativamente confiadas en ese pronóstico del 3.1%. Con relación a los temas de crecimiento, la expectativa es un poco más favorable. Tanto el gerente como el ministro afirmaron haber recibido indicadores de actividad económica mejores a los esperados para el arranque de año, pero a pesar de eso no modificaron sus pronósticos de crecimiento para el año 2018. Con base en esto, el equipo técnico del emisor considera que el primer trimestre el crecimiento sería del 2.3%, un poco por encima de lo que teníamos estimado en GSC, que era del 2%, que es el mismo promedio que había estimado el mercado en la última encuesta de Desarrollo. Pero creciendo este año 2018 por debajo de nuestro nivel potencial, la capacidad o el exceso de capacidad instalada en Colombia no utilizado va a estar aumentando. De acuerdo al equipo técnico del emisor, ese exceso de capacidad ya equivale al 1.13% del PIB y continuará aumentando durante este año 2018. Por ese exceso de capacidad es que la política monetaria del emisor mantendrá su sesgo expansivo en estos próximos meses. La pregunta que queda es si habrá o no nuevos recortes en la tasa de referencia. Nuestra evaluación es que sí puede haber cortes adicionales, pero en la evaluación del gerente del emisor se muestra cauteloso primero por esa proyección de crecimiento relativamente alta para el próximo año, 3.7%, y también por los ajustes del pronóstico de inflación que hizo el equipo técnico para este año del 3.1 al 3.4%. El gerente evitó comprometerse con recortes adicionales, simplemente manifestaba que en apariencia el mercado descuenta una nueva reducción de tasa en octubre y otra en el mes de diciembre. En GSC creemos que queda espacio para 3 ajustes adicionales teniendo en cuenta esta capacidad instalada ociosa. Con relación a la tasa neutral que estima el banco, hubo un analista que le preguntó explícitamente al gerente cuáles eran los niveles de tasa de interés real neutral considerados por la entidad. El gerente respondió que actualmente está cerca del 1.4%, pero que en el futuro esperaban que se incrementara al 2%. Esto en términos nominales se traduce a que la tasa nominal neutral para el emisor es del 4.69%, es decir, antes del día viernes, cuando teníamos tasa del 4,5%, la política monetaria en nuestro concepto era neutral y no expansiva, como lo mencionaba el comunicado de prensa del Banco de la República de la última reunión. Eso queda refrendado en cierta medida por las mismas afirmaciones del gerente del emisor. Con base en esto y creemos que necesitamos política expansiva, en Colombia creemos que la tasa puede descender nuevamente a niveles del 3,5% para dar ese impulso, ese último impulso a la dinámica económica. En términos generales no hemos modificado nuestra visión, aunque obviamente estas proyecciones del 2019 sí son motivo de preocupación en esas apuestas de largo plazo que tenemos sobre la valorización de papeles en tasa fija. Sin embargo, frente a los papeles en IPC, continúan estando mejor posicionados. Hicimos una evaluación de qué pasaría si solo hay una reducción adicional de tasa y continúan marcando como los activos preferidos en nuestro concepto. Con relación a otras noticias en Colombia, Ecopetrol anunció que publicará sus resultados este jueves al cierre de mercado y la conferencia de prensa se realizará en la mañana del día viernes. Biomax lanzará una operación de recompra de acciones a un precio de 2.665, motivo por el cual la Superintendencia Financiera anunció la suspensión de negociación de estas acciones hasta que se conozca o hasta que se publique el aviso de la operación. Y finalmente, un perito contratado por Corfi Colombiana estableció que el desplome del puente del Chirajara obedeció a problemas de diseño de la compañía Área Ingenieros Consultores SAS. Con respecto a la calidad de los materiales empleados, se confirmó que eran idóneos e incluso superiores a las especificaciones requeridas. La otra torre será demolida próximamente y, de acuerdo a Corfi Colombiana, los peritos establecieron que los cimientos pueden ser reutilizados, lo cual reducirá los tiempos de reconstrucción del puente en cerca de un año. Recuerden que ya el día viernes estaba mencionando que la construcción podría ser entregada dentro de un año y medio o 2 años, cuando, a partir del momento en que se reinicie este proceso, que va a ser el mes de septiembre de este año. Iniciamos la semana con la variación semanal del índice Colcap, aunque es la tercera semana consecutiva con un avance positivo.
Vemos que la dinámica fue mixta para las acciones, el avance fue de tan solo el 0.32%, dado que pues tuvimos algunas caídas importantes en frente a las acciones durante la semana. En el terreno positivo, las ganancias las lideró ETB con una recuperación, un avance del 5,6%, recuperándose un poco al alza y llegando otra vez a niveles por encima de los 420 pesos. En el segundo lugar, se ubicó Corfi Colombiana con un avance de una valorización del 2,74%, que desde la parte técnica y lo que es en términos de precio podría darse el ataque al nivel de los 24.000 pesos en el corto plazo, en línea con esta recuperación al alza para la acción. En el terreno negativo, luego de conocerse unos resultados financieros bastante negativos para Cemex, vemos un retroceso del 4,2%, continúa el movimiento a la baja con un retroceso que pues sobrepasa el 4%, y en segundo lugar vemos a lo que es la acción de ISA con un retroceso del 3,23%, un rebote bajista natural que desde la parte técnica pues tiene sentido dado que alcanzó durante la semana anterior lo que fue los niveles máximos, un nuevo máximo histórico de sobre los 15.200 pesos y permanece en su nivel más alto durante los últimos meses. En cuanto a Cemex, olvidé decirles, continúa entonces este retroceso y podríamos entonces pensar que se mantenga la tendencia a la baja, dado que no solamente desde la parte corporativa son resultados negativos, sino que también desde la parte técnica vemos que continúa estando por debajo de los 10.000 pesos, incluso acercándose de nuevo a niveles de los 8.500 pesos. Lo referente al índice Colcap, vamos a ver cómo este mantiene la tendencia positiva. Fue anunciado que fue anunciada para cierre de marzo y ya una valorización cercana al 6% y acercándose pues muy a ese nivel de los 1.580 puntos. Por el momento, en el corto plazo se mantiene el nivel de los 1.600 puntos como nivel objetivo y nos mostramos confiados de que continúe entonces este movimiento al alza. En el calendario de renta variable, les recuerdo el día de hoy, publicación de la canasta definitiva del próximo rebalanceo del índice Colgate, que entraría en vigencia el día miércoles 2 de mayo. Resultados de la Bolsa de Valores de primer trimestre del 2018 a la apertura de mercado el miércoles también. Y tendremos lo que es el día jueves los resultados de Ecopetrol también antes de la apertura de mercado. En noticias corporativas, la primera está relacionada con la bolsa de valores. El día de hoy se está llevando a cabo lo que es el fraccionamiento inverso o el reverse split sobre las acciones. Se procederá a modificar el valor nominal, patrimonial, el precio base, el número de acciones en circulación, y todo esto pues estará actualizado en Deceval. El factor de conversión será de 500 acciones por una, con lo cual el precio de la acción quedará rondando los niveles de los 11.260 pesos. Una vez culmine el proceso, será pagado un dividendo ordinario de 500 pesos por acción en efectivo, que será pagado en dos cuotas iguales, el 29 de junio y el 31 de agosto. Y ya pasando con las noticias de resultados financieros, el día viernes a cierre de mercado fueron conocidos los resultados de Nutresa. Estos damos una lectura neutral, sin cambios frente a la dinámica que hemos visto durante los últimos trimestres. Los ingresos por ventas en Colombia y en el exterior continúan aumentando frente a un desempeño en términos operativos que continúa siendo constante. Los ingresos totales aumentaron un 3,1%, impulsado por las ventas en Colombia, las cuales ascendieron a 1,3 billones de pesos y registraron un crecimiento del 2,4% frente a lo que fue la cifra del primer trimestre del 2017. Por primera vez en varios trimestres, el segmento de cárnicos, que era el que lideraba la contribución a los ingresos totales, no contribuyó positivamente a las ventas, de hecho retrocedió un 0,7%, y fue el segmento de alimentos de consumidor, que les recuerdo que es la filial de Hamburguesas El Corral, el que tuvo el mejor desempeño después de helados, que obedece a un efecto estacional y por la temporada de calor en el país. Las ventas en las demás geografías aumentaron un 6,6%, ascendiendo a 750 millones de pesos e impulsado principalmente por Tres Montes Luchetti, que es el segmento de pastas, y a su vez el segmento de galletas, que tuvo un avance del 9,1%, como por el desempeño sobresaliente que vemos en el segmento de chocolates, que está recuperándose
poco a poco lo que veíamos una dinámica negativa finalizando el año 2017 ya está mostrando señales de recuperación con ventas aumentando un 18,3%. El margen EBITDA se mantuvo inalterado, vemos en el 13%, dado que el aumento en los ingresos operacionales pues fue bastante leve y no pudo digamos que ejercer presión sobre este indicador. La utilidad neta vemos que pasa de 139.000 millones de pesos a 120.000. Esto, pues, por un efecto en los gastos no operacionales que está relacionado con una no contabilización de una parte de dividendos por 26.000 millones de pesos que serán asumidos durante el segundo trimestre del año. Al eliminar esta eventualidad que estaría en la parte no operacional, la utilidad neta aumentaría 5,6%, que es el mayor, pues sigue siendo un mayor crecimiento que los ingresos y sigue siendo pues una cifra moderada, pero pues vemos que son unos resultados neutrales con un sesgo positivo y continúa pues en esa senda muy estable para Nutresa. Pasando con el peso colombiano, vemos que este mantiene la tendencia positiva, ya la ha confirmado. Los dos niveles claves que se deben tener en cuenta durante el mercado intradiario son los 1.800 y los 2.775 pesos por el momento, y frente a la fortaleza que también observamos en el segmento de divisas del dólar frente a las principales monedas, pues estaríamos esperando que continúe este movimiento en el peso colombiano cercano a los 2.800 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos continúan valorizándose, cerraron sobre el 5.90 y vemos una apertura sobre la segunda banda del indicador en el 5.93, pero se mantiene la tendencia negativa en términos de tasa, con lo cual monitorear la siguiente resistencia que estaría sobre el 5.95, pero por el momento no se daría el ataque, sino continuamos con este movimiento bajista, monitoreando las tres bandas sobre el 5.95, 5.93 y el 5.89. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.